Hola, nos volvemos a encontrar y esta vez para trabajar contigo un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. ¿Para quiénes? Para ti, pues, cuarto año secundario, con todo el cariño y con toda la dedicación para ir aprendiendo cada vez más y más y fortalecer ese espacio llamado cultura en nosotros. ¿Sí? Ok, pero ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? Eso lo vamos a descubrir poco a poco, pero no sin antes, para poder entrar a este tema, quiero que recuerdes mucho lo que era el campo semántico. Cuando hablamos sobre el campo semántico decíamos que era un conjunto de palabras que tienen relación entre sí por una característica o que pertenece a ese campo por una característica que lo son. ¿Recuerdas? Ok. Pero no te olvides tampoco de ir aprendiendo lo que son sinónimos y antónimos. Eso ayuda bastante para nuestro lenguaje. Como también la etimología, que es el significado de las palabras. ¿Recuerdas? Exacto. Muy bien. Pero vamos a ver, ¿qué nos ofrece esta mañana nuestro robotcito en el área de razonamiento verbal? A ver, tenemos cuarto año secundaria. El área es, o la asignatura, razonamiento verbal. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que vamos a descubrir para poder obtener el tema el día de hoy? Dice, observa la pizarra y responde. A ver, ¿qué palabra no pertenece al grupo? Nos están dando un grupo de palabras. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será la relación que existe entre ellos? ¿Y cuál será aquella palabra que no tiene o no guarda relación con ellas? ¿Sinónimo? No. Aquí tenemos que descubrir el por qué. A ver, dice, la palabra que no pertenece al grupo es. ¿Por qué? Tenemos hechicero, encantador, adivino, nigromante o magia. Te decía que es bueno ir descubriendo el significado de nuevas palabras y también pues no olvidarlas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tiene que ver hechicero con encantador? ¿Serán sinónimos? Hechicero, encantador y adivino. ¿Serán sinónimos? Adivino, encantador, hechicero y nigromante. ¿Tendrán algo que ver? Como hechicero, encantador, adivino, nigromante y magia. Pues sí, profesor, todas tienen relación. ¿Cuál será la palabra que no pertenece o que no es? A ver, vamos a ver. Para mí, yo creo que es... A ver, vamos a ver. Vamos a marcar para mí. Si nos equivocamos, corregimos. Yo voy a marcar, a ver, adivino. A ver, vamos a ver qué me dice el robotcito. A ver, ¿es adivino? No es adivino. A ver, vamos a leer. ¿Cuál es? Magia. Magia. ¿Por qué? Porque hechicero, encantador, adivino y nigromante son adjetivos y magia es un sustantivo. Bien, vamos a borrar aquí para no confundirnos. Exacto, ¿te das cuenta? Hechicero, encantador, adivino y nigromante, que son adjetivos, pertenecen a una misma clase de palabras. Mientras que magia, ¿qué es? Es un sustantivo. Y por ser un sustantivo, no pertenece a esta familia. ¿Te das cuenta? Ok, bien. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Dice, ¿qué obra literaria no pertenece al grupo? Hablamos de obras. Muy bien. Los perros hambrientos. A ver, vamos a ver. Dice, ñacatita. El mío Cid. Ollantay. Ollanta, como lo conocen. El vuelo de los cóndores y Matalaché. A ver, vamos a ver. Está un poco difícil. No, simplemente vamos a razonar y usar la lógica. Dice, los perros hambrientos, ¿es una obra? Sí, es una obra. Ñacatita, ¿es una obra? También es una obra. El mío Cid, sí, es una obra, profesor. Ollantay, también. El vuelo de los cóndores, también es una obra. Matalaché, ¿también es una obra? Sí, es una obra. Entonces, ¿qué obra literaria no pertenece a este grupo? Si todas son obras, vamos a ver de repente por el tiempo. Los perros hambrientos fue escrito por un autor, o cabe la redundancia, un escritor peruano. Muy bien, ¿sí? Ñacatita, también, el autor es peruano. Sí, es peruano. El mío Cid es peruano. No, eso yo lo llevé en tercero. Entonces el autor debería de haber sido no peruano, sino español. Ajá, el mío sí puede ser. Ollantay, peruano. El vuelo de los cóndores, también
Y Matalache también. Si te das cuenta, aquí, más que ser peruano o no peruano, son también dos obras anónimas, es decir, donde no se conoce a su autor. Pero por ende y por lógica, la obra que no pertenece a todo este grupo es el Mío Cid. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. ¿Aparecerá el por qué? No, no aparece el por qué. Simplemente regresamos y te explico. Por una simple y llana razón. ¿Cuál es? De que el Mío Cid pertenece a la literatura española. Y los perros hambrientos, Ñacatita, Ollantay, El vuelo de los cóndores y Matalache pertenecen a la literatura peruana. Exacto. ¿Te das cuenta? Muy bien, continuamos. Tercera, así como aparecen palabras, como también aparecen obras literarias o van a aparecer autores, van a aparecer también conjunto o pares de palabras para poder sacar, quitar. ¿Recuerdas el tema de series verbales? Exacto. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Aumentar, ¿verdad? Teníamos que colocar. En este caso no. Tenemos que sacar, quitar, extraer. ¿Sí? Dice, ¿qué pareja de palabras no corresponde al grupo? Tenemos cumbre, abismo, perdón, simple, complejo, débil, vigoroso, adivinanza, acertijo. Uy, a ver, vamos a ver. Empezamos primero a analizar. Si nosotros nos damos cuenta y decimos cumbre, exacto, abajo, arriba. Abismo, ¿es arriba? No, abajo. Cumbre, abismo. ¿Son iguales? No, son dos cosas opuestas, ¿verdad? Siguiente, simple y complejo. Simple, algo que no necesitas de ninguna ayuda y no se compleja para resolver quizás o para encontrar. Complejo, algo que se necesita o se necesita de usar, de razonar, de usar la lógica para poder encontrar una respuesta. Débil, vigoroso. Débil, algo enclenque, algo que no tiene fuerza, algo que fácilmente se puede romper, ¿verdad? Vigoroso, algo fuerte, robusto, no son iguales, también son dos cosas contrarias, opuestas, ¿verdad? Adivinanza, es un, pues de una u otra manera, algo que hago, algo que también me hace pensar, mientras que acertijo también me hace pensar. Pero si te das cuenta, entre cumbre y abismo hay dos cosas distintas. Entre simple y complejo también. Débil y vigoroso, por lo consiguiente, mientras que adivinanza y acertijo no. Los dos son iguales. ¿Cómo se le llaman a esto? Sinónimos y antónimos. Entonces aquí, ¿cuál es la palabra o la pareja de palabras que no pertenece a este grupo? Es acertijo y adivinanza. ¿Por qué? Por ser simplemente los dos sinónimos. Mientras que en las parejas anteriores encontramos sinónimo y antónimo. Sinónimo y antónimo. Sinónimo y antónimo. Es lo opuesto. Muy bien. ¿Claro hasta ahí? Sí. Seguimos. A ver. Vamos a ver. Continuamos. Bien, entonces ya sabes, ya tienes idea cuál es el tema que vamos a trabajar. Términos excluidos. Muy bien. Así como definimos qué eran series verbales, ahora yo te pregunto, ¿qué entiendes tú por términos excluidos? ¿Y qué tiene que ver aquí el punto de campo semántico? Sí, profesor, usted me dijo que no olvide el concepto, la definición, que tengo que recordar siempre que campo semántico es un conjunto de palabras que se relacionan por tener algo en común. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees tú que puede ser un término excluido? Si hemos desarrollado 3 ejemplos. A ver, vamos a ver lo que nos entregan a través del mapa conceptual. Dice, los términos excluidos es o son las palabras cuyo significado no guardan relación con las demás o con los demás significados de un determinado campo semántico. Es decir, vamos a encontrar una palabra, vamos a encontrar un nombre, vamos a encontrar un personaje, vamos a encontrar un sustantivo, un adjetivo, un sinónimo, un antónimo que no va a compartir, que no va a, de una u otra manera, pues, tener o gozar de una misma característica que las demás palabras. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a verlo mejor con ejemplos para poderlo entender. Pero hay algo muy cierto que quiero que no olvides. Dice, recuerda,
Este tipo de ejercicios va a evaluar la propiedad y la amplitud del vocabulario a través de las relaciones semánticas. Va a consistir entonces en qué, recuerda esto, identificar cuál es el término que no pertenece al grupo o a la premisa propuesta. Premisa, una palabra que ya la había escuchado, ¿dónde? Antes, en los temas de sinónimo y antónimo. Le llamamos premisa a la palabra que quizás se encuentra con mayúscula en la parte superior, o también palabra base, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite o qué nos va o en qué consiste trabajar un término excluido? En primero identificar la palabra, ¿verdad? O el término que no guarde relación con las demás palabras que forman ese grupo. Una vez que nosotros identificamos esa palabra que no tiene relación con las demás, simplemente la marcamos y eso se convierte en un término excluido, algo que no pertenece a ese grupo. ¿Ok? Ok, continuamos. Vamos a ver. Nos entregan el ejemplo 1. Dice, en el siguiente grupo de palabras, cabe la redundancia, ¿cuál es la palabra que no pertenece al grupo? Repito, en el siguiente grupo de palabras, ¿cuál es la palabra que no pertenece al grupo? Tenemos enteco. ¿Qué será enteco, profesor? Me dirás. Enfermizo, si sabes lo que es. Endeble, también. Robusto, también. Enclenque, muy bien. Entonces, recuerda, para desarrollar, en caso de que se siga trabajando con sinónimos, con antónimos o con etimología, tienes que contar con un diccionario que sea muy bueno, completo, para de esa manera pues continuar y seguir aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, no nos distraigamos. Entonces, ¿cuál de estas palabras es la que no tiene o no guarda relación con todas ellas? A ver, vamos a ver. Estamos para aprender, ¿verdad? A ver, como no sé lo que significa enteco, voy a marcar yo enteco. A ver. Porque no tengo, profesor, un diccionario ahorita y tampoco internet. Enteco. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice el robotcito? Dice, uy, robusto. Robusto. Sí, entonces quiere decir que enteco es sinónimo con enfermizo, con endeble y con enclenque. Robusto es todo lo contrario. Explicamos el por qué. A ver, dice, porque enteco, enfermizo, endeble y enclenque son sinónimos. Y robusto es un antónimo. ¿Te das cuenta? Es todo lo contrario. Por esta simple y llana razón, entonces como no comparten las características con las demás palabras, se le extrae. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. Borramos para no confundirnos. Entonces la respuesta queda así. Es robusto. ¿Sí? Continuamos. Ejemplo 2. ¿Qué palabra no pertenece al grupo? A ver, tenemos metralleta, escopeta, rifle, pistola. A ver, ¿cuál de ellas no pertenece? A ver, rifle, ¿seguro? Yo creo que es pistola. A ver, vamos a ver qué nos dice el robotcito. Exacto, pistola. Muy bien, ¿ahora por qué? A ver, ¿por qué pistola? Aquí tenemos, ¿por qué pistola es de menor tamaño? Metralleta, escopeta y rifle tienen un tamaño más grande, mientras que la pistola no, es pequeña, ¿verdad? Exacto. Así sea pues de bala o de calibre grande, grueso, no sé cómo se califica o se denomina, simplemente te digo pues que es más fácil por dos maneras, pienso yo, ¿no? Por el tamaño y al momento de usar, mientras que metralleta, escopeta y rifle pues sí tienen un tamaño más grande, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la palabra que no pertenece a ese grupo? Pistola. Muy bien, continuamos. Ahora. Seguimos. Ejemplo 3. Dice, ¿qué alternativa no tiene relación con la palabra base? ¿Qué alternativa no tiene relación con la palabra base? Tenemos, en este caso, la palabra base, o como se le llama también, como premisa. Muy bien. ¿Cuál de estas 5 alternativas no tiene relación con la palabra base? A ver, puré con carapulcra, ajiaco con carapulcra,
causa con cara pulcra, ceviche con cara pulcra o papa rellena con cara pulcra. A ver, ¿cuál crees tú? ¿Cuál? Exacto, muy bien. Ceviche, creo yo. A ver, vamos a ver qué nos dice el robotcito. Ceviche, muy bien. Ahí nada más. Ahora, ¿por qué crees tú que ceviche no tiene relación con cara pulcra? Ni con las demás palabras. Aquí te la damos. Porque la alternativa que no tiene relación, sabiendo que es ceviche, ¿verdad? No utiliza ¿qué? Esta palabra. ¿Qué es? Papa. Mientras que la cara pulcra, puré, ajiaco, causa y papa rellena sí utilizan ese elemento para preparar. Imagínate, preparar una papa rellena sin papa. No sería papa rellena. Una causa sin papa. Tampoco. Un ajiaco sin papa. Menos, que es similar a la cara pulcra. O un puré sin papa. Tampoco, ¿verdad? Ah, pero de repente, profesor, yo tenía otra lógica, me dirás, ¿cuál? Podría ser por el limón, ¿verdad? Pero causa para preparar también se le echa una pizca de limón. Entonces, por esa diferencia de que el ceviche para prepararse no necesita papa, es que no posee o no comparte las mismas características que las demás palabras. Pero tú me dirás, profesor, pero yo cuando he comido ceviche me han servido papa. Claro, es un complemento, es una presentación del plato. Pero no se utiliza la papa para realizarla, para prepararla. ¿Sí? Ok, entonces está clara aquí ya en este ejemplo 3 el por qué ceviche no comparte con las demás palabras esa característica. Ok, bien, continuamos. Entonces, de esta manera, nosotros estamos resolviendo lo que son términos excluidos, y aquí te presento unos criterios, o como tú lo quieras llamar, pasos, procesos. A ver, vamos a ver, ¿y qué nos dicen? Dice, criterios para identificar el término excluido. 1. No pertenecer a la misma clase. Ya sea cual sea la característica, ¿no? Que no comparta o no pertenezca. Ya sea de repente familia gramatical, de repente ya sea pues que no son sinónimos o no pertenecen al mismo campo. A ver, veamos. Rojo, azul, colorido y verde. ¿Cuál es la que no pertenece? Colorido. ¿Por qué? Porque no es un color, no es como el rojo, no es como el azul, no es como el verde. ¿Te das cuenta? Entonces, así también se pueden presentar los términos excluidos. Siguiente, 2. Dice, referirse a una clase y no a un tipo dentro de una clase. Tenemos ómnibus, vehículo, camión, tráiler. Un ómnibus, ¿qué es? Un vehículo. Un camión, ¿qué es? Un vehículo. Un tráiler, ¿qué es? Un vehículo. Entonces, el que no forma parte de este grupo es vehículo, porque es en forma general. En cambio, ómnibus, camión y tráiler son los elementos o los medios que conforman todo ese campo, todo ese grupo. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Seguimos. Criterio o paso número 3. A ver, ¿qué nos dice? Ser una palabra con grado de intensidad diferente de las demás. Ser una palabra con grado de intensidad diferente a las demás. Tenemos sugerir, proponer, imponer, insinuar. ¿Cuál es la que crees tú rompe ese esquema, ese parámetro de no contar o de no compartir esa característica entre las demás palabras? Si te das cuenta, sugerir, proponer, insinuar son procesos suaves, ¿verdad? Algo que te ayuda a través de alternativas a encontrar una solución. En cambio, imponer sí muestra una fuerza, ¿no? Algo firme, algo que obligadamente tienes que hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra, ya sea por grado de intensidad, que no comparte con las demás, es imponer, porque es más fuerte. En cambio, los demás es algo más suave, más débil. ¿Sí? Ok. Y criterio punto 4 dice, no pertenecer a la misma clase de palabras. Te hablaba de sinónimos,
de antónimos, de sustantivos, de adjetivos, ¿verdad? Entonces eso tenemos que reconocer. Dice, dulce, delicado, amabilidad, suave. ¿Cuál es la que no pertenece? Exacto, amabilidad. ¿Por qué? Porque dulce, delicado, suave son adjetivos. Y de amabilidad es un sustantivo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar ejercicios de términos excluidos. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Vamos a ver si el robotcito nos ofrece o nos da unos ejercicios o unos ejemplos para poder ir aprendiendo más. A ver, vamos a ver. Dice, tipo de término excluido. Ah, todavía no nos entregan. Quiere que aprendamos más. Dice, con la noción del campo semántico, lo que ya sabemos que es un campo semántico, podemos establecer el objetivo de este tipo de ejercicios. 1. Identificar. ¿Qué tenemos que identificar? La relación significativa o conceptual de un grupo de palabras. Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre ellas? Bien. Y 2. Eliminar la que escapa de la misma. Es decir, luego una vez que identificamos cuál es la relación que hay entre esas palabras y si hay una que no comparte las características, ¿qué hacemos? La tachamos, es decir, la matamos al toque, la extraemos, ¿verdad? Ok, bien, continuamos. ¿Pueden haber terminologías o términos excluidos, perdón, por sinonimia? Sí, se te puede presentar de esta manera. Tenemos pedantería, petulancia, presunción, precaución o afectación. Una de ellas no va a ser sinónimo, va a ser todo lo contrario. Ya tú lo habrás observado aquí, ¿verdad? Ya sabes cuál es. Exacto. Yo también. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Marcar. Marcar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ok, continuamos. Por morfología. Cuando hablamos de morfología es el estudio de las palabras. ¿Sí? Dice, puede ser semicírculo, semicerrado, seminal, semi-inscrito o semiabierto. Una de ellas también no comparte esa característica que las otras tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente se extrae, o se marca, o se elimina. ¿Sí? Seguimos. Por definición, en este caso vamos a encontrar nosotros una premisa, o llamada también palabra base. Entonces, las demás, que son 5 alternativas, tenemos que relacionar o encontrar a través de la lógica cuál es la característica que comparten para luego la que no, marcarla también como un término excluido. ¿Sí? Entonces, bien, continuamos. Siguiente. Por sinónimos y antónimos. ¿Recuerdas cómo hicimos el ejercicio anterior? Exacto, ¿no? Cumbre, abismo, que habían sinónimos, antónimos, y que al final las que no compartieran eran esas dos palabras que eran sinónimas. Entonces aquí observaremos eso. Dice, rompible, frágil, deleznable, huevos, resistente. Entonces, una de ellas no comparte. Y está a la vista, ¿verdad? Exacto, a la vista. Entonces, así es donde tú tienes que marcar para, una vez encontrado, o para definir lo que es, en este caso, el término excluido. ¿Sí? Continuamos. Por rasgos gramaticales. Aquí encontramos lo siguiente: odio, amor, envidia, optimismo, sollozar. Una de ellas también no va a pertenecer a la misma clase de palabras. ¿Y qué es lo que tienes que hacer aquí también? De una u otra forma, marcar la respuesta, o en este caso, la que no comparta esa característica. Si te das cuenta, entonces este tema no es difícil ni complicado, sino simplemente tenemos que analizar por todos los campos, por todos los lados, cuál es la palabra que no comparta esa característica con las demás. Una vez descubriéndola, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente la marcamos y ella se convertirá en el término excluido. Seguimos. Dice, desarrollamos en los siguientes ejemplos cuál es el término que no corresponde o no se relaciona con las demás. ¿Sí? Ahora sí, ya nos van a entregar algunos ejercicios y de esa manera, pues ir marcando. Vamos aprendiendo, ¿sí?
Nos equivocamos, somos humanos y estamos para aprender. Y eso hoy lo vamos a demostrar. Bien, dice, caminar. A ver, nos entregan 5 alternativas. Tiene que ver o se relaciona con mover, con trotar, con correr, con marchar o con andar. ¿Cuál de ellas no pertenece o no comparte esa característica? ¿Cuál es? Exacto, la C. Correr. Muy bien, porque es lo contrario. Ahí está. Tenemos esta línea. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Te lo explico de la siguiente forma. Porque los demás términos que son andar, marchar, trotar y mover, sinónimos. Y la alternativa C es todo lo contrario, es un antónimo. ¿Te das cuenta? Ok, continuamos. Borramos. Dice, golf. Golf. ¿Es un deporte? Sí, es un deporte. Al igual que fútbol, vóley, natación, básquetbol y tenis. Pero ¿cuál es la característica? Que una de ellas no comparte con las demás. Ah, pero primero, ¿cuál es esa palabrita o ese deporte que no forma parte de ese campo o de ese grupo? A ver, vamos a ver, para mí, a ver, puede ser, a ver, entre golf, fútbol, vóley, natación, básquetbol y tenis. Claro, natación. Muy bien. Vamos a ver si es verdad. Exacto. Pero ahora, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Lo definimos de esta manera. Porque el resto de deportes, ¿qué es lo que utilizan? Una pelota para realizarse. Mientras que natación no. Para poder desarrollar ese deporte, únicamente necesitas tus extremidades. Mientras que en el golf, en el fútbol, en el vóley, en el básquetbol y en el tenis, sí vas a necesitar, claro, diferenciando el tamaño de una pelota. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver. Tenemos ahora autores. A ver, dice Miguel de Cervantes Saavedra. Son 5 también. Mariano Melgar, Ricardo Palma, José Santos Chocanos y José María Eguren. ¿Cuál de ellos no pertenece a ese grupo de escritores? Son escritores. Miguel de Cervantes Saavedra, Mariano Melgar, Ricardo Palma, José Santos Chocano, José María Arguedas. ¿Cuál de ellos no pertenecen? Pero profesor, todos son escritores. A ver, muy bien, vámonos. Vámonos a usar otra lógica. A ver, claro, son escritores, son poetas. También, algunos, sí, otros. De repente, a ver, país. A ver, Miguel de Cervantes es peruano. No, es español. Mariano Melgar es peruano. Sí. Ricardo Palma, sí es peruano. José Santos Chocanos, también es peruano. José María Arguedas, también es peruano. Entonces, por lógica, aquí, ¿quién no comparte esa característica? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Ya te lo dije. Porque Mariano Melgar, Ricardo Palma, José Santos Chocano y José María Arguedas son peruanos, mientras que Cervantes es español. Vamos a ver qué nos dice el Ruboxito. Dice, ¿por qué? Porque Melgar, Palma, Chocano, Arguedas son escritores peruanos y Cervantes Saavedra es español. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿son escritores? Sí, todos son escritores. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que uno es español y los otros son peruanos. ¿Sí? Ok, continuamos. Muy bien, vamos a borrar. Siguiente. Obra también. Vamos a ver. Dice Dante Alighieri, la Divina Comedia. Homero, la Odisea. Manuel Ascencio Segura, Ñacatita. Gabriela Mistral, Poema 15. Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Relacionar autor-obra y saber si la obra es la correcta, es decir, la verdadera que escribió el autor. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia. Sí, sí escribió la Divina Comedia. Muy bien. Homero, no Homero Simpson, sino Homero,
escribió La Odisea. La Odisea. Sí, también escribió La Odisea. Muy bien. Manuel Ascenso Segura escribió la obra Ñacatita, que narra sobre el perfil de esa vieja chismosa. Sí, también la escribió. Muy bien. Gabriela Mistral escribió Poema 15. Gabriela Mistral escribió Poema 15. Creo que sí, o creo que no. No lo sé. Vamos a colocarle una interrogación. Queda en stand-by. Alejandro Dumas escribió Los Tres Mosqueteros. Sí, profesor, sí, porque vi la película. Exacto. Entonces, por lógica y por estar en lo correcto, los que están con Chet son verdaderos. Gabriela Mistral escribió el poema 15. No, Gabriela Mistral no escribió el poema 15. El poema 15 fue escrito por otro autor. Entonces, ¿cuál es la que no pertenece en este sentido? Gabriela Mistral. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Porque el poema 15 no pertenece a Gabriela Mistral, es decir, no lo escribió ella, sino fue escrito por Neruda. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de lógica tenemos que también usar para poder descartar y encontrar al término que no pertenece o no comparte esa característica con las demás palabras. ¿Sí? Entonces, ¿Dante Alighieri escribió la Divina Comedia? Sí. ¿Homero la Odisea? Sí. ¿Manuel Asensio Segura, Ñacatita? Sí. ¿Gabriela Mistral escribió Poemas 15? No. ¿Alejandro Dumas escribió Los Tres Mosqueteros? Sí. Entonces, ¿quién es el término excluido ahí? Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque el poema 15 no lo escribe ella, sino lo escribe Neruda. Muy bien. Continuamos. Vamos a borrar. Nos entregan ahora un grupo de palabras. Dice, guantes. Una de ellas no posee o no comparte una característica. Guantes, bufanda, camiseta, abrigo, casaca. ¿Cuál de ellas no corresponde o no pertenece? A ver, ¿y el por qué? Yo creo, ya como vamos analizando las cosas, yo creo que es camiseta. A ver, ¿por qué? Vamos a ver el por qué. Dice, porque guantes, bufanda, abrigo y casaca, repito, guantes, bufanda, abrigo y casaca son prendas de abrigo y camiseta no es una prenda de abrigo. ¿Te das cuenta? Porque guantes, bufanda, abrigo y casaca son prendas de abrigo y camiseta no es una prenda de abrigo. ¿Sí? Ok, seguimos. Cuchara, plato, tenedor, cuchillo y jarra. ¿Cuál de ellas no pertenece a ese grupo? A ver, ¿y por qué? A ver, yo pienso que debe ser... Vamos a ver, mi lógica, a ver, vamos a ver. Yo digo que es cuchillo y si me preguntan por qué, porque en una mesa yo encuentro cuchara, encuentro un plato, encuentro tenedor y una jarra cuando voy a almorzar. Esa es mi lógica, por eso yo marco cuchillo. Pero vamos a ver qué es lo que a mí dice el Roboxy. Dice, no es, o sí, no es. ¿Por qué? Porque la cuchara, el plato, el tenedor y el cuchillo son cubiertos. Entonces está mal mi respuesta. No es. ¿Y quién sería? Jarra, por ser una vasija o un recipiente. ¿Te das cuenta? Entonces, otra lógica más para aprender. ¿Cuál es la palabra que aquí no comparte esa característica con las demás? Es jarra. ¿Por qué? Porque la cuchara, el plato, el tenedor y el cuchillo son ¿qué? Cubiertos. ¿Y jarra qué es? Es una vasija o un recipiente. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Vamos a borrar. Dice, otro grupo más de palabras. Corrieron, comunicó, corredor, atrapaste o volver. ¿Cuál de ellos no es o no comparte esa característica? A ver, si yo pongo a ver aquí, dice corrieron, comunicó, corredor, atrapaste o volver. ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver, yo voy a marcar comunicó. A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué? Porque pues tiene que ver o está en término pasado. A ver, pero corrieron también. Atrapaste también. Volver, no.
A ver, vamos a ver qué me dice. Dice, a ver, ¿cuál sería? Corredor. Uy, me equivoqué. ¿Por qué? Porque corrieron, comunicó, atrapaste y volver son verbos. Mira, son verbos. Y corredor es un sustantivo. Entonces, me equivoqué. ¿Cuál es la palabra que no? En este caso, corredor. ¿Sí? ¿Está claro? Recuerda, ¿por qué? Porque corrieron, comunicó, atrapaste y volver, ¿son qué? Son verbos. Y corredor es un sustantivo. ¿Sí? Ok. Continuamos. Tenemos otro grupo de palabras. Felino, león, tigre, puma, guepardo. ¿Cuál de ellos no pertenece a este conjunto de palabras? A ver, yo creo, ¿y por qué? A ver aquí. A ver. León, tigre, puma, guepardo. A ver, ¿cuál marcaría yo? Vamos a ver. Bueno, puma, a ver, es lo que yo marcaría. A ver, ¿qué me dice el robotcito? ¿Estamos en lo correcto? A ver, no puede ser. A ver, no es puma. ¿Cuál es? Felino. Este es el término. Ahora borro acá para darnos cuenta y explicar por qué. Porque león, tigre, puma y guepardo son hipónimos. ¿Qué es un hipónimo? Es decir, un elemento específico. Mientras que felino es un hiperónimo. ¿Y qué es un hiperónimo? Es un término generalizado, es decir, a la familia que pertenece. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, león, tigre, puma y guepardo son felinos. ¿Sí? Ok. Entonces, estos tipos de ejercicios vas a encontrar siempre cuando hablamos o trabajamos sobre términos excluidos. ¿Sí? Sobre el término excluido. ¿Fácil? Sí está fácil, profesor. Y vamos a seguir aprendiendo más. A ver, continuamos. Dice, resolviendo en clase, la página número 8. Esta página la vas a encontrar en tu libro, ¿sí? Donde pues vamos a ir o vamos a resolver algunos ejercicios de término excluido que se encuentran ahí. Empezamos. Dice, indica el término excluido en cada caso. Tenemos, aquí empezamos desde quizás la palabra quebrada. ¿Qué entendemos nosotros por quebrada? En tu libro aparece como el número 9. Yo lo he puesto con 1 para ir en orden, ¿sí? Quebrada. ¿Qué encontramos o qué nosotros entendemos por quebrada? ¿Acaso tiene relación con meseta, con cañón, con montaña, con aire, con llanura? Fácil. ¿Cuál es la que no pertenece? Aire. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Exacto, profesor. Muy bien. La 2. Interceder. Yo intercedo, dice por ti. Es mediar, participar, conciliar, abstenerse o apaciguar. ¿Cuál es? Abstenerse, la que no comparte las características con los demás. Porque abstenerse es mejor no, ¿verdad? Me abstengo, profesor. Pero interceder es sí. No, yo voy a hablar por ti. Voy a hacer esto por ti, ¿verdad? Todo lo contrario. Muy bien, continuamos. Vamos a borrar. Estudio. A ver, tenemos 5 alternativas y una de ellas no comparte una característica. Dedicación, esfuerzo, concentración, biblioteca o inteligencia. ¿Cuál? Obvio, biblioteca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resto tiene que ver directamente con la premisa. ¿Sí? Continuamos. Caricatura. 5 alternativas y una de ellas tampoco comparte una característica. Viñeta. ¿Tiene que ver con caricatura? A ver, vamos a ver. Yo sé que broma tiene que ver con caricatura. Parodia. ¿Comparte algo con caricatura? Comedia y comicidad. ¿Tienen que ver con caricatura?
Sí, la única que no comparte esa característica, en este caso, es la A, viñeta. Porque en este caso la viñeta es un elemento, ¿sí? Un elemento de las historietas o las caricaturas. Ok, continuamos. Elevar, honrar, enaltecer, encumbrar, endiosar o rescatar. Elevar, honrar, enaltecer, encumbrar, endiosar o rescatar. La C, muy bien, encurvar, ¿sí? Seguimos. Jardinería, fácil, tiene que ver mucho con nuestras vidas diarias, ¿verdad? O lo que podemos observar a nuestro alrededor. Tenemos 5 alternativas. Podadora, tiene que ver con jardinería, sí. Césped, tiene que ver con jardinería, bien. Flores, sí. Regadera, también. Alambrado. ¿Sabes lo que es, verdad? Cuando cerca. Entonces, ¿cuál es? Esta, la que no comparte esa característica, ¿sí? Seguimos. A ver, vamos a borrar. Continuamos. A ver, abadía. En abadía encontramos 5 alternativas también. Sacristán, misa, emir, penitencia, religioso. ¿Cuál es aquí? ¿Cuál? Exacto. ¿Por qué? Porque sacristán, misa, penitencia, religioso tiene que ver con abadía. Se relaciona. Y la que no es emir. Esa es la respuesta, ¿no? O el término que se excluye en ese conjunto de palabras, ¿sí? Hasta aquí hemos desarrollado hasta el número 15 lo que son tus libros. El resto de ejercicios que vamos a desarrollar ahora son para aprender. Eso lo vas a escribir, recuerda por favor, en tu cuaderno, ¿sí? En tu cuaderno. Empezamos. Aprendemos más términos excluidos. Y tenemos a continuación lo siguiente. Gelatina. 5 alternativas. Sabemos que es una gelatina, ¿verdad? Exacto. Flan, torta, helado, estofado y manzana. ¿Cuál es la que no pertenece? Estofado. ¿Y por qué estofado? Porque mazamorra, helado, torta y flan son postres. ¿Sí? Ok, continuamos. Sirena. Cancerbero, centauro, Neptuno, Pegaso, Medusa. Eso lo sabemos, al ojo. ¿Cuál es la que no comparte o pertenece a ese grupo? ¿Cuál es en este caso? Neptuno, ¿verdad? Y el resto sí. ¿Por qué? Porque son seres mitológicos. Seguimos. Vamos a borrar. A ver, continuamos. David. Veo nombres religiosos. A ver, David. Tiene que ver algo con Salomón, Goliat, Sansón, Sodoma, Dalila. Si nosotros recordamos, todos estos nombres los encontramos en el campo religioso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de ellos no compartirá una característica? A ver, busquemos. Ya le encontré. Si te dije que David, Salomón, Goliat, Sansón, Sodoma y Dalila lo encontramos en el campo religioso, son nombres religiosos, uno de ellos no es un personaje, es un lugar. ¿Y cuál sería? Sodoma, ¿verdad? Sodoma. Entonces ella no corresponde o no pertenece a ese grupo de palabras. Seguimos. Retina. ¿Sabes lo que es la retina, verdad? Tiene que ver mucho con uno de nuestros órganos del cuerpo, ¿sí? Exacto. ¿Con los sentidos? Puede ser sí con los sentidos. A ver, cristalino, tímpano, iris, pupila, córnea. Sí, profesor, con nuestros sentidos. ¿Con cuál? El sentido de la vista. Pero mi pregunta es, ¿cuál de ellos no pertenecerá al sentido de la vista? Obviamente, el tímpano, ¿dónde lo tienes? En el oído. Automáticamente la B no comparte
una característica con las demás. 5. Caza, con Z, no con S, caza. A ver, ¿qué implementos se utilizan? En este caso, para relacionarse a caza: machete, escopeta, flecha, arpón, trampa. ¿Cuál? Ah, profesor, yo escojo flecha. Yo también lo escogería por el tiempo. ¿Hoy en día se caza con flecha? No, no se caza con flecha, pero existió y se utilizaba. Con quien no se caza es en este sentido con machete. ¿Sí? Entonces, machete es la palabra que no comparte la característica de las demás. Seguimos. Arquitectura: pintura, danza, escultura, cinematografía o tauromaquia. ¿Cuál? Tauromaquia. ¿Por qué? Porque el resto sí tienen relación con la premisa. Seguimos. Y seguimos marcando las respuestas de los términos. Canal. A ver, vamos a ver. Los nombres que veo ahí tienen que ver mucho con los elementos del lenguaje, del medio de comunicación, perdón. Elementos del medio de comunicación. Canal: emisor, sí. Código, también. Mensaje, también. Receptor, obvio que sí. Comunicación, no. El no. Estos son todo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Color: recordemos y analicemos bien. Rojo, azul, blanco, gris o amarillo. ¿Cuál? Gris, porque el gris no aquí es un color, ¿sí? Sino es una combinación. Ok, continuamos. Es como para, por ejemplo, si queremos obtener el color plomo, tenemos que mezclar dos colores, ¿no? Exacto, uno fuerte y uno claro, para poder sacar un color así. Clamar: reclamar, pedir, hablar, solicitar o exclamar. A ver, ¿cuál es? En este sentido, la C, muy bien, hablar. Ok. Y por último tenemos hospital. ¿Cuál es la alternativa que no comparte esa característica? Tenemos nosocomio, sanatorio, albergue, policlínico, clínica. ¿Cuál es? Albergue. ¿Por qué albergue? Porque el resto, como nosocomio, sanatorio, policlínico, clínica, son centros médicos, mientras que el albergue no. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como hemos desarrollado lo que son la clase de término excluido, ¿sí? Lo que hemos desarrollado ahora lo vas a escribir en tu cuaderno porque no lo tienes en tu libro para aprender. Le vas a tomar una foto como evidencia que estás siguiendo mis clases, que estamos aprendiendo. Lo vas a mandar al correo que ya te entregué en las clases anteriores, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer. Muy bien. En el libro no hay tarea por hacer, recuérdalo bien. Esto es lo que hemos aprendido y lo que hemos trabajado, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima clase y así seguiremos aprendiendo más en la asignatura de razonamiento verbal. Gracias. Bye, bye.